especial porque estamos de fiesta, en el cielo también hay fiesta y porque cada uno de ustedes por obediencia hicieron una confesión pública de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo tienen muy claro, el pastor en la mañana les volvió a decir. Y ahorita ustedes están dando testimonio que son discípulos de Cristo. Y cada uno de ustedes debe estarse preguntando, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Y no es el final, al contrario, es al principio del propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Yo sé que los que conocemos a Cristo hace muchos años, pues ya conocemos el propósito, el plan que Dios tiene para nosotros, pero Él hoy está diciendo que tiene algo más para cada uno, algo más. Y para los que no le conocen, esta es una buena noticia y les estamos aquí para decirles que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, los que están hoy por primera vez. Este es el principio de tu llamado y el inicio de lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Lo que ustedes hicieron es una ordenanza que el mismo Jesús lo hizo como testimonio para con nosotros. Él fue ejemplo, Jesús sin pecado lo hizo para identificarse con cada uno de nosotros, los pecadores, para cumplir toda justicia, y en ese momento que Jesús fue bautizado, inauguró su ministerio. Y desde ahí Él empezó a servir y a enseñarles a los discípulos. Nosotros, cada uno de nosotros lo hemos hecho, ustedes lo hacen por obediencia a Cristo y como símbolo de la identificación con su muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Nosotros resucitamos a una nueva vida en Cristo y el mensaje del día de hoy, por obvias razones, es una nueva vida en Cristo. En Romanos 6:4, que Isaac ahorita lo dijo en medio de la oración, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Hoy vamos a tomar como ejemplo la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años, y vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Si tú no conoces y quieres entender un poquito más la obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona que confesó a Jesús como su Señor y Salvador y dio este paso de bautizo, y aún no habiéndose bautizado, hoy vamos a conocer esa obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y vamos a tomar como ejemplo la vida de Jesús. Y esa obra, todos aquí necesitamos la obra del Espíritu Santo para vivir una nueva vida en Cristo. Nadie de nosotros podemos vivir la vida cristiana por nuestras fuerzas. Nadie, sino que todos necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a empezar con el primer paso y el ejemplo que dio Jesús a cada uno de nosotros. En Lucas 3, del 21 al 22 dice: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús en su humanidad, Dios encarnado, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, como lo dije anteriormente, para inaugurar su ministerio. Otro paso que hizo Jesús
Él fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Y aquí en esto que les voy a leer, vamos a ver de nuevo la obra del Espíritu Santo en él, aún siendo Dios. Ahorita les voy a explicar un poquito más. En Lucas 4, del 1 al 2 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. La obra del Espíritu Santo abarca todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, y ser llenos del Espíritu Santo son esas manifestaciones de esa obra del Espíritu Santo en nosotros, en la que el Espíritu Santo guía, gobierna al creyente. Y ser llenos quiere decir una acción continua. Nosotros tenemos que continuamente ser llenos del Espíritu Santo, vivir constantemente bajo la dirección del Espíritu con poder para vivir y servir conforme a su dirección, bajo su voluntad, no bajo la voluntad de cada uno de nosotros o bajo mi voluntad. En el pasaje que leí ahorita de Lucas 4, 1, 2 dice Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Movido. Quiere decir guiado a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo habitaba en Jesús porque Él es Dios. Y los tres son uno. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno. Es la Trinidad. Y ahora ese mismo Espíritu está en nosotros. El Espíritu está en ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes. Los hijos de Dios, nosotros los discípulos de Cristo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad, nos da libertad, renueva nuestra mente. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si antes teníamos pensamientos de muerte, ahorita tenemos pensamientos de vida. Y nuestra mente y nuestro corazón va a ser transformado. Él transforma totalmente nuestra vida. Ya no vivimos, ninguno de nosotros vamos a vivir por nuestra voluntad o por nuestros impulsos de la carne. Ya no vivimos por nuestra antigua manera de vivir. Ahorita todas las cosas son hechas nuevas en cada uno de ustedes. Si nos somos, cada uno de nosotros, instruidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita para hacer morir las obras de la carne en nosotros. En su palabra dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y también dice, ya no vivo yo, creo que lo tenían escrito detrás de su playera, ya no vivo yo, mas Cristo vive, ¿en dónde? En mí. Y nosotros somos, ¿qué somos? El templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. En el versículo 2 de Lucas 4, dice que Jesús estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Y sin duda alguna nosotros seremos tentados y somos tentados, ¿por qué no? Día a día. Pero en su palabra dice que nosotros debemos someternos a Dios. Someternos, esta palabra es muy importante, someternos a Dios. ¿Y qué va a pasar? Vamos a resistir al diablo. ¿Y cuál es la consecuencia? Él huirá de cada uno de nosotros. Esto lo dice en Santiago 4:7. Luego, otra obra donde vemos la manifestación del Espíritu Santo en Jesús es cuando empieza su ministerio. En Lucas 4:14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda
aquella región. En Lucas 4, 18, 19 dice, Jesús en ese momento en una sinagoga de Nazaret lee una parte del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías 700 años antes profetizó a Jesús. A él se le fue revelado y él con ese escrito en la mano en esa sinagoga en ese momento ahí en Nazaret, Jesús lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre ustedes, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Dios los capacita, el Espíritu Santo los capacita para dar las buenas noticias. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y más adelante dice, y Jesús comenzó a hablarles y les dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Así como Jesús tuvo la autoridad de echar fuera demonios, sanar, hacer milagros, cada uno de nosotros, los discípulos de Cristo, tenemos esa autoridad, ese poder por el Espíritu Santo para llevarlo a cabo y llevar a cabo su obra y extender el reino de Dios. El Espíritu Santo nos está capacitando día a día, día a día. El Espíritu Santo nos da el poder para cumplir la gran comisión. ¿Poder para qué? Para testificar. Cuando nos paramos aquí, testificamos de Jesús. Cuando vamos afuera, testificamos de Jesús. Cuando ustedes le hablan a alguien de lo que Dios está haciendo en sus vidas o ha hecho en sus vidas, están testificando de Jesús. Y no son ustedes, sino el Espíritu Santo que está en ustedes. Nos da el poder para ser valientes. Somos valientes, somos unos valientes. Nos paramos en lugares donde vamos a ser rechazados, nos paramos en lugares donde vamos a ser señalados, juzgados. A veces en medio de nuestra propia familia va a pasar, pero somos valientes, somos valientes. Y también nos da poder para depender totalmente de Dios. Eso es muy importante, dependemos de Dios. No somos nada, no somos nada si el Espíritu de Dios no está en nosotros, si no dependemos de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Todos ya lo sabemos, es la tercera persona de la Trinidad, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es Dios mismo. Dios envió al Espíritu Santo como confirmación de la autoridad de Jesús. Y el Espíritu Santo es dado a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, para que seamos capaces de imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta tierra para imitar el carácter de Jesús. Ese es nuestro llamado. Por medio de la fe podemos tener la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros para testificar de Cristo y servir a los demás. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta en los confines de la tierra. Ustedes serán sus testigos desde aquí de Vida y Victoria, en la calle, en la colonia moderna, en México y donde Dios nos lleve. Seremos sus testigos. La obra del Espíritu Santo en nosotros comienza desde el momento que creemos en Cristo. Y también el Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento. Ahorita vamos a entender un poquito más.
¿Y en cuáles son esas obras del Espíritu Santo en nosotros? Primero, nos da una nueva vida. Nos da una nueva vida. Somos regenerados. En Juan 3:5 y en Tito 3:5 dice: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Nos da una nueva vida. Y esa convicción tiene que estar en tu corazón, en sus corazones. Nos da una nueva vida. 2, Él habita en nosotros. En Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. 3, nos sella. Una obra del Espíritu Santo es que nos sella como su propiedad, como la propiedad de Dios. En Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que los trajo la salvación, y le creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. 4, nos santifica. En 1 Corintios 6:11 dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, por ahora los puntos que vamos: sus obras, ¿cuáles son? Nos da una nueva vida, habita en nosotros, nos sellas como propiedad de Dios, nos santifica y estamos en un proceso de santificación día a día, día a día. 5, nos guía a la verdad. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y por último, esta es una de las obras del Espíritu en nuestras vidas: produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es muy importante. Jesús dijo que por nuestros frutos seremos conocidos. En Gálatas 5, 22, 23, para que no se duerman. ¿Pueden leer, por favor? ¿Todos? Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cada uno de nosotros, ¿qué debemos dar desde nuestra casa, desde donde nos paremos? Amor, paz, alegría, paciencia. ¿Cómo debemos ser? Amables, bondadosos, fieles, humildes. Y algo que Dios trata en cada uno de nosotros es el dominio propio. El dominio propio, tener dominio propio. Estos frutos es el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Por eso les decía que nosotros estamos para reflejar a Cristo, su carácter. 7, nos capacita con dones para servir. Esto es muy importante. Dios les va a dar habilidades, herramientas, capacidades que el Espíritu Santo concede a cada uno de ustedes. Esto está en 1 Corintios 12, 4, 11, se los voy a leer rapidito. Permítame un momentito. ¿O lo pones? Dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu.
Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Presten mucha atención a lo que dice acá. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esos dones no es para beneficio nuestro, sino es para los demás, para edificación de la iglesia y servir a los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace uno mismo y un único espíritu, quien reparte a cada uno según lo que Él lo determina. Hay algo muy importante, familia. El fruto del Espíritu, y eso es importante que siempre lo recuerden, el fruto del Espíritu es la evidencia de la madurez. A veces pensamos que es al revés, que son los dones. Los dones son lo que Dios nos da, las habilidades. Es lo que Dios hace por medio de nosotros para servir y edificar a la iglesia. Pero el fruto es lo más importante porque es el carácter para vivir como Cristo. Entonces, a veces pensamos y vemos personas con muchos dones. Gracias a Dios, Dios se place en darlos y los va a dar, se los va a dar. Como Él quiera, les va a dar dones a ustedes. Pero aquí hay algo muy importante, el fruto. Por nuestros frutos seremos conocidos y por nuestro fruto vamos a mostrar madurez y crecimiento. Esto es muy importante y hay un versículo que lo respalda, está en Mateo 7, del 21 al 23. Y dice: no se los iba a leer, pero creo que es necesario leérselos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esta palabra nos confronta a cada uno de nosotros y nosotros tenemos que decir verdades. Entonces, hay que cuidar nuestro fruto. Por algo el Espíritu Santo nos lo da. Ese amor, esa paciencia, esa alegría, esa bondad, esa amabilidad. Cuando dejamos que la carne, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón, impulsos gobiernen nuestra vida, no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ya no vivimos gobernados por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esto es algo muy importante. Esto quiere decir, los que nacen a una nueva vida en Cristo no se dejan dominar por los deseos de la naturaleza pecaminosa. En Romanos 8:6 dice: por lo tanto,
Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, a una nueva vida en Cristo. Vivir bajo su guianza es vivir bajo la obediencia de la palabra de Dios. Dios nos dejó algo. Todos esos autores que escribieron, los profetas escribieron la Biblia, fue inspirada por Dios. Y todos tenemos que vivir bajo conforme a lo que dice aquí. No hay otro camino. Nosotros obedecemos como discípulos de Cristo, obedecemos la palabra de Dios. Dejemos que su palabra nos guíe y gobierne. Ahí siempre vamos a encontrar la verdad y la libertad para nuestras vidas. Obedecer la palabra, guiados por el Espíritu Santo, nos lleva a vivir la nueva vida en Cristo. El Espíritu siempre va a iluminar nuestro entendimiento para comprender la palabra de Dios. Entonces, familia, Jesús es nuestro ejemplo perfecto de una vida guiada por el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Y así como Él fue guiado, tú también, cada uno de nosotros. Así como el Espíritu obró en Él para traer salvación, sanidad, libertad, para manifestar todos los dones, los frutos de Dios, también obra en nosotros para que vivamos bajo la voluntad del Padre, en obediencia a su palabra y en una vida nueva en Él, una nueva vida en Cristo. Bienvenidos a esa nueva vida en Cristo. Me da gusto ver sus sonrisas. Ver sus sonrisas. Hay palabras que cuando uno lee la palabra de Dios nos confronta de verdad uno la lee y algo pasa en nuestro interior, pero es la obra del Espíritu Santo para renovar nuestra mente y transformar nuestra vida. ¿Y cómo vivir una nueva en Cristo? Ya para terminar, una nueva vida en Cristo. Tenemos que despojarnos, renovarnos y vestirnos como hijos de Dios. Esto está en Efesios 4, 22, 24. Hoy le leí mucho, pero es algo que me puso mucho en mi corazón Dios. Leer mucho la palabra de Dios, que creo pues es la base. En Efesios 4, 22 dice: desháganse de su vieja naturaleza. Por eso, ¿cómo vivir una nueva vida en Cristo? Despojándose. Entonces, en Efesios 4, 22 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Renovándonos, en Efesios 4, 23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y vistiéndonos, en el 24 dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y aquí mismo en la palabra nos dice qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es su obra? Se los voy a leer y le prometo que ya terminamos. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. ¿Cuántos nos enojamos? Creo que todos. Pero mira lo que dice: si se enojan, no pequen, es pecado enojarnos. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena
Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para que quienes escuchan no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados. Acuérdense, una obra del Espíritu Santo es el sello como posesión de Dios para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre.